Doncs benvinguts al Festival de Cine de Terror de Molins, bienvenidos. Para nosotros es un placer, personalmente sobre todo, tener aquí a Manuel Mañero, que es periodista y a la vez es autor de un libro que desde el momento que lo descubrimos pensamos que era nuestro libro y que tenía que estar en nuestro festival, que es El cine de terror contado a los niños. Y de entrada es un título que aúna dos conceptos que nosotros sabemos, sobre todo desde el festival, porque somos un festival que hemos apostado un montón por la creación de nuevos públicos, y tenemos 10 años de Terror Kids y nos hemos encontrado por el camino con todos los prejuicios, con todos los problemas, pero también con todas las cosas bonitas que significa acercar a los niños de una manera natural al terror y al cine de terror. Por eso hoy, pues Manuel, es un placer tenerte aquí y la primera pregunta de rigor, en cierta manera, es saber de dónde nace este libro, aunando estas dos temáticas. Bueno, primero de todo, buenos días. Como te he contado, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Tenía muchas ganas de venir, siempre he tenido la intención de venir a Molins, al festival, y nunca lo había conseguido como público. Finalmente, pues hacerlo como autor de un libro de cine de terror, pues imagínate lo que representa para mí, ¿no? Y además que hayáis tenido la oportunidad y el gesto de invitarnos a presentarlo. Brevemente sí que me gustaría reseñar un par de cosas. La primera, que celebra la presencia infantil, que es algo que siempre he intentado incentivar en todas las presentaciones que he hecho en Madrid. No se ha atrevido a venir nadie. De hecho, la última que hice me acompañó mi hija. Fue en la víspera de Halloween, el día 25 de octubre, y la llevé disfrazada de Ghostface, del personaje de Scream. Luego contaré un poco más. Y también celebro la presencia femenina, especialmente la presencia femenina. Luego también contaré por qué. Y respecto a cómo se origina la idea y de dónde viene, pues efectivamente, como hemos tenido la oportunidad ya de explicar y de comentar en alguna ocasión, la idea se le ocurrió a mi hija. Yo hace muchos años que colaboro con Oídos, que colaboro con medios especializados en cine de terror, fantástico. Yo sí ha sido, dentro de mis posibilidades, ha sido a San Sebastián, a Semana San Sebastián, a Sitges y demás, a otros festivales de terror, a Nocturna, a la muestra Sci-Fi en Madrid cuando se hacía. Y entonces tengo mucho en casa relacionado directamente con el terror y el fantástico, que es algo una afición que además a mí me viene de niño también, de muy niño. Entonces, claro, cuando ella me empieza a preguntar y se empieza a interesar por ese mundo, yo me encuentro en la piel de mi propio padre hace 30 años, o de mi tío, que fue de uno de mis tíos, que en paz descanse, que fue quien a mí me introdujo en el mundo del terror, ¿no? Directamente. Y claro, y dije, bueno, pues en vez de yo contarle estos cuentos a ella, ¿por qué no amplío un poco el espectro? Y lo que hago es intentar contárselo a más gente o a más niños, considerando que además muchas de las historias que están aquí reflejadas hablan de miedos actuales y además intergeneracionales que no tienen caducidad, como por ser la discriminación, el bullying, el racismo, la xenofobia, el amor tóxico, en fin, son temas de actualidad que muchos de ellos vienen ya reflejados en películas que tienen ya hoy 40, 50, 60 años. Carrie, Tiburón, Alien, La Mosca, El increíble menguante, es decir, son temas que hay que seguir presentando a los niños, de los que hay que seguir haciendo partícipe a la infancia, y sobre todo que también los adultos y los mayores pues no tenemos que tampoco dejar de lado, para primero saber que existen y segundo saber llevárselos a ellos en su lenguaje. De hecho es interesante lo que cuentas, porque precisamente una de las cosas que llama más la atención del libro, bueno, hay dos cosas, la selección, pero la abordaremos después, porque lo primero es el cómo están contadas las películas, porque uno se acerca pensando que encontrará un argumento, una sinopsis al uso, pero lo que encuentra es una narración, ¿no? Una historia que empieza pues tal así como, por ejemplo, si empezamos a leer La semilla del diablo, sí, de entrada, la primera en la frente, tenemos el cuando decidieron mudarse a Nueva York, Rosemary y Guy solo buscaban lo que tantas otras parejas, la felicidad. Y yo te pregunto, esta manera de contar las películas es realmente lo original y lo que buscabas con el libro, ¿no? Más que decir de qué va la película. Claro, yo me disfracé de
de alguien que se enfrenta a esta película, a este relato de manera original y contándolo como un cuento, como hemos hablado ya en muchas ocasiones que hicieron, por ejemplo, pues los hermanos Grimm o bueno, toda la faceta de Disney de posguerra, ¿no? De los años 40 o 50, en la que se le acerca al niño de posguerra a esas historias de tremebundas de Pinocho, de Dumbo, de esa grotesquería, ¿no? de ese vodevil, de la muerte, de la ausencia, Bambi. Es decir, es que son temas realmente tenebrosos, realmente oscuros, que siempre han estado ahí, lo que pasa es que se tienen que adaptar. Entonces, claro, evidentemente el concepto no es explicar de qué va la película, sino contarle la película a un niño, quitando, que era lo que más me interesaba y es lo que algunas veces ha sido lo más difícil, lo más desafiante y lo más divertido, todo lo que un niño todavía, el cerebro de un niño todavía no está preparado para asumir o asimilar, lo relacionado directamente con ese recurso cinematográfico que puede ser pues, la sangre, el gore gratuito, la casquería y demás, ¿no? Lo que es la violencia gratuita. La violencia gratuita que luego tienen en TikTok, en Instagram y en todos los demás espacios que les cedemos amistosamente para que no nos den la murga mientras estamos haciendo las labores de casa. Sin embargo, las pasamos por el pasapuré de la cultura y a día de hoy todavía, como vosotros habéis tenido la oportunidad de comentarme, seguís esforzándose en superar ese tabú. O sea que sí. Era la idea que contar el cuento original partiendo de algo que ya existía. Es que ahora has tocado un tema inevitable y es eso, ¿no? Cómo en nuestra infancia, en la cultura, hemos tenido cuentos que todos los cuentos, si los analizas desde un punto de vista de su argumento, son terribles. Yo me acuerdo que para mí Hansel y Gretel era terrible, es decir, te da un pavor enorme perderte y al final esos miedos, esas aventuras, esas cosas que no saben los que son, están en nuestra vida, pero en cambio es muy sorprendente cómo últimamente, tanto en la literatura, porque se está haciendo ya en la literatura también, en todo lo que sería la literatura infantil y juvenil, se está empezando a hablar de determinados libros, de quitarlos o de ponerlos para edades mayores, y en el cine de terror, pero entonces en los videojuegos y en otros formatos la violencia es apabullante. La violencia es una fuerza motora de la civilización. Al final, toda la resistencia que se opone a un cambio es violenta, es naturalmente violenta. ¿Cómo nosotros vamos a pretender que niños, a veces ya adolescentes, incluso jóvenes, sean funcionales en una sociedad eminentemente violenta sin prepararles para ese tipo de cambios o para ese tipo de desafío, ¿no? Que eso es lo que nos estamos encontrando hoy en día. Una resistencia antinatural a lo violento. Y lo violento per se no es negativo. Insisto que lo violento es el motor del progresismo. Todas las resistencias que han motivado grandes cambios culturales y socioculturales a lo largo de la historia han sido fundamentalmente violentas. Bien por resistencia, bien por acción o bien por inacción, ¿no? Por omisión. Entonces, y los niños van a participar de eso, primero porque está previsto que nos sobrevivan, quiero decir. Está previsto que nuestros hijos nos sobrevivan, van a estar ahí después que nosotros. Yo me recuerdo mucho la frase aquella de es que nos van a sobrevivir, entonces ¿cómo les vamos a preparar? Y sí que es verdad que en ese sentido, en ese aspecto, hay algo que vi recientemente en un documental que hay sobre Stephen King, en el que el propio Stephen King, que seguro que a algunos suena el nombre de Stephen King, es un tipo que ha escrito un par de libros de terror y bueno, no sé, allí en su pueblo es muy conocido. Nos hemos vivido allí. Y que recomienda buenas películas. Y que recomienda buenas películas, sí, madre mía. Él mismo lo dice, tú no puedes llegar a ser un adulto hasta que no aprendes a dejar de ser un niño. Pero claro, ¿cuál es la responsabilidad del adulto en que el niño deje de ser niño? Pues directa. Es que ahora, escuchándote, me ha surgido como la sensación de decir, más que no querer exponerlos a la violencia, lo que les estamos evitando es el miedo, que son dos conceptos muy distintos. Es decir, una cosa es que los niños estén familiarizados con la violencia, una violencia que empieza muy pronto, porque violencia como tal existe ya en el patio de cualquier escuela, sin tener que ir a casos graves. Es verdad que el juego ya es violento, hay una parte violenta en el juego, pero lo que sí que los estamos como protegiendo es del miedo.
parece como que no hay que pasar miedo, pero el miedo es necesario. Les estamos protegiendo del miedo y luego a la vez, de manera paralela, les estamos infundiendo miedos absurdos. Por ejemplo, que el planeta se muere. Ecoansiedad. ¿Dónde? Es decir, claro, mi hija hace un par de años vino llorando literalmente a casa porque su profesora le había dicho que el planeta se estaba muriendo. Pues parece que no, o sea, quiero decir, esto nos lo llevan diciendo 70 años, ¿no? El miedo, además, es el leitmotiv en realidad del proyecto. El miedo es como, de una manera un poquito pedante, lo reconozco, es un vehículo ultrasónico, es un modo hacia la madurez. Superar el miedo es madurar. Madurar consiste básicamente en superar un miedo que puede ser real, que puede ser ficticio, que puede ser infundido, pero que está ahí. Y cuando trabajamos en ello es cuando realmente nosotros aprendemos a superar lo que nos retiene. Y puede ser un miedo muy mundano, que es el miedo a la soledad, o puede ser un miedo un poquito más desarrollado, como es el miedo a llegar tarde a un examen, o a perder un tren, o a perder a un ser querido, y son todo acciones que hay que saber atajar y hay que saber enfocar desde... El miedo a aquello que no entiendes, aquello que es diferente, evidentemente. Has mencionado además el caso de Hansel y Gretel, que no es poca cosa, porque claro, Hansel y Gretel, nosotros tenemos la idea, cualquiera que le preguntes por la calle, Hansel y Gretel tenemos la idea de un cuento, no, dos niños se pierden en un bosque, no. A dos niños sus padres los tiran al bosque porque no pueden mantenerlos. Eso es Hansel y Gretel. Y la bruja es una metáfora. La casa de Gominola y la bruja es una metáfora de donde esos niños encuentran ese Edén, donde ellos creen que encuentran el Edén que en realidad les va a engullir. Entonces, pero no perdamos de vista que son los padres, no, y de hecho no los padres, el padre y la madrastra. Y particularmente la madrastra, la que le dice al señor, aquí hay muchas bocas. Y de hecho en la versión original, que es oscurísima, hay una línea en alemán que es brutal, que le dice directamente algo así como tienes que empezar a tomar medidas para los ataúdes de tus hijos o algo así. O les matas tú, o les tiras tú, o empiezas a tomar medidas, porque es que estos niños no van a poder comer y les lanzan al bosque, o les tiran al bosque y los abandonan. Eso es Hansel y Gretel, o sea, quiero decir. Es que inevitablemente teníamos que hablar, si hablábamos de terror, si hablábamos de cine, teníamos que hablar de Disney, porque precisamente Disney, por omisión, podríamos decir, es el que ha cogido todas estas historias primitivas, con muchísima violencia, y las ha, no sabría decir el concepto, ¿no? Pero las ha pasado como por el neón y el color y la música, y nos ha hecho como un poquito menos resistentes a la dureza de esas historias, ¿no? Al final, cuando uno, ahora por ejemplo que está muy de moda todos los remakes de las historias de Disney, es decir, volver un poco al origen de la historia que Disney adaptó, nos estamos encontrando con historias que poco tienen que ver con la fantasía y la bondad y la belleza, ¿no? Fijaos qué interesante esto, por lo menos a mí me lo parece. El otro día fuimos a ver, mi hija y yo, una peli al cine, y en los trailers anteriores a la proyección avanzaron dos películas que yo pensé, a ver, aquí hay un cambio de paradigma brutal. En la primera de ellas explica el origen de Scar, uno de los grandes supervillanos de la historia de Disney. No os destripo nada, no es ningún spoiler, porque está ahí el tráiler y está ahí la historia. Los orígenes de Scar. Bien, podéis imaginar por dónde van los tiros. Para empezar, Scar y Mufasa resulta que no eran hermanos. Eso ya es la primera pedrada que yo me encontré el otro día en el tráiler de la película. Eran hermanastros. Claro, no vamos a... Esto de que uno salga bueno y otro salga malo, no puede ser, pues sí, puede ser. Y luego la segunda, que me parece todavía más interesante, explica el origen de la bruja del mago de Oz. Ah, sí. Y es Carrie. Es brutal. O sea, el origen Claro, yo salí, y claro, en ese momento ya desconecté de la película, desconecté de mi hija, desconecté de todo, empecé a trabajar en mis cosas. Y digo, ¿pero cómo que el origen de la bruja del mago de Oz? Claro, el origen de la bruja del mago de Oz era una niña que era abusada por ser verde, de hecho lo interpreta una actriz afroamericana, por ser verde en el instituto.
Entonces ella desarrolla todo ese odio, toda esa ira, es lo que la acompaña a ella durante su crecimiento, y claro, al final no te queda más remedio que ser una bruja, claro, y comer a los niños. ¿Qué vas a hacer si no? No, se te meten contigo en el instituto. Pero es Carby. Es que es Carby. Entonces eso es muy interesante también cómo estamos esforzándonos y es un debate muy actual, ¿no? Esforzándonos en entender un poco esa frontera a veces tan limítrofe y tan fina entre la salud mental, que es uno de los grandes temas del siglo y uno de los grandes desafíos del siglo, y lo que ya tiene que ver directamente con un rasgo psicopático, ¿no? Es decir, locos y malos son dos cosas muy distintas. Y locos, aquí pervirtiendo un poco el concepto, que a mí no me gusta ampliar tanto ese concepto como tal, pero sí, todos entendemos cuando hablamos de locos de lo que estamos hablando, ¿no? La locura y la maldad son dos cosas diferentes. De hecho, sí que podríamos decir como que se está vislumbrando, ¿no? Como un cambio, incluso como una voluntad de acercarse a las historias de una manera más honesta, podríamos llamar la palabra honesta, ¿no? En este sentido. Y reivindicar al villano. A mí yo creo que ya cuando maduraremos, cuando sí pasamos por alto la secuela, que a mí me gustó, por cierto, dicho sea de paso, pero cuando maduremos lo que han hecho con lo que hizo Todd Phillips con el Joker de 2019, entenderemos también que efectivamente este siglo está un poco enseñándonos que todo este estrés y toda esta ansiedad y todo este que venía en la peli de Jack Arnold del Increíble Menguante, ¿no? Todo esa angustia kierkegaardiana de enfrentarte al vacío, a la nada, a ser consciente de tu propia pequeñez en la infinitud del universo, también tiene un objetivo didáctico, ¿no? Y claro, pierde a la gente. Entonces, yo siempre pienso en los niños cuando vienen contados de sus pequeños problemas y es que me ha dicho no sé qué, déjame en paz, no sé cuánto. Y luego dices, cuidado que aquí hay un trauma. Es que hay un trauma incipiente en un niño que te está contando un miedo, algo que no le gusta, algo que no le va bien, algo que no le apetece, o darle un beso al abuelo. No, hostia, ¿cuántos niños habrán desarrollado terrores por tener que darle un beso al abuelo? El otro día me dice mi hija, es que el abuelo huele a tal... No, dice, ¿cómo me dijo? Dice, hueles a tal como la barba del abuelo. Dije, ostras, digo, aquí, ¿ves? Pero es interesante detenerse en ese tipo de detalles con los niños y decir, ven cosas y sienten cosas a medida que su cerebro va creciendo, su imaginación y su capacidad de relacionarse con lo fantástico y lo sobrenatural va menguando. Entonces vamos a aprovechar que todavía están ahí para que aprendan que no es malo tener miedo, naturalizar y humanizar al villano, porque el villano tiene muchas caras y luego a veces incluso los votamos de vez en cuando, cada 4 años, vamos, y decimos, ¿el villano A o el villano B? Venga, el villano A, y a lo mejor si me levanto creativo, en blanco, ¿sabes? El villano que toque, me vienen bien los dos, ¿sabes? No, pero es así, y es algo que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, incluso nosotros somos el villano de alguien, probablemente. Sí, me encanta. Todos somos el villano de alguien. Es que me ha encantado el concepto de pensar que puedo ser villana de alguien. No para menor duda, tiras de la cena, el primer ex que te encuentres, pero ya verás como probablemente alguna noche sin dormir la hayas procurado, claro. Pues no está mal, ¿no? Porque las personas tenemos muchas caras y está muy bien también. Volvemos al tema de los miedos, al tema del terror. Nosotros sentimos terror, pero también tenemos la capacidad de infundir terror en los demás y eso pues es un tema que tampoco lo podemos negar. De hecho, una de las cosas que me sorprenden del libro es la selección de las películas, porque no es la selección que uno se esperaría, y lo digo como algo positivo, ¿no? Porque uno se esperaría encontrarse a Drácula, Frankenstein, pero esas películas no están, y en cambio está Midsommar, está El hombre menguante, que habías hablado, La semilla del diablo. No son las primeras películas que uno pensaría en una selección de películas para introducir, ¿no? a los niños en el cine de terror. Primero porque es verdad que esos cuentos clásicos ya están muy adaptados, que además todos los niños entienden o saben o están relacionados sobre todo con el auge ahora de Halloween y demás, con el Drácula, la momia, con el monstruo clásico, ¿no? Sí. De Universal. Claro, la selección de películas fue muy divertida, la verdad, y se quedaron fuera algunas que hubiera sido muy guay. Sí, porque son 20. Son 20.
Lo que busqué sobre todo es que fueran un poco por bloques temáticos, que hubiera unas películas que hablaran de familia, unas películas que hablaran de instituto, madurez, adolescencia y unas películas que hablaran de la adultez. Pero nada, claro, más que de la adultez, quizás de la madurez, ¿no? De cuando ya empiezas a enfrentarte a estos miedos que en Scream, en Midsommar, ya hablamos directamente y abiertamente de las relaciones tóxicas. Del amor tóxico, del machismo, de la salud Déjame mental. entrar también, muy interesante. Déjame entrar, que fue la película que tuvimos yo creo que muy bien elegida por la Filmoteca Española cuando presentamos el libro en el Cine Toria allí en Madrid. Claro, a ver, no todo el mundo tiene la suerte de hacerse amigo de un vampiro que te aleje de los matones en el cole, ¿no? Pero sí, están ahí, o sea... Bueno. Pero supera el miedo y lo deja entrar, que eso me parece como muy bonito también como metáfora del libro, porque es deja entrar también el terror, ¿no? Es decir, deja entrar Correcto. Aquello que te asusta. Claro, y el concepto del vampiro pidiendo permiso para entrar también tiene una doble lectura. Es decir, yo solamente voy a darte miedo hasta donde tú me dejes. Pero sin embargo, si tú unes a mí, si me dejas que te muerda el cuello y que te convierta en uno de los míos, pues a lo mejor hacemos más fuerza. Es muy interesante porque estuvimos en una charla un tiempo que hablaba precisamente del vampiro como aquel ser que, exacto, venía con permiso. Es decir, nada de que te viniera a atacar de noche por la espalda, sino que el vampiro, tú abrías tu balcón y tú esperabas a que viniera el vampiro. Y me parece como muy interesante porque es todo al contrario de lo que han pretendido, ¿no? Como que el terror te coge por sorpresa en un callejón por la espalda. No, el terror te mira a la cara y eres tú que dices, vale, vamos a hablar. Claro. También hay un terror espontáneo, ¿no? En la película de Cementerio Viviente hay un terror espontáneo. Hay un accidente, hay una familia que se enfrenta a un horror sobrecogedor que puede pasarnos a cualquiera, que es llegar tarde a agarrar a tu hijo cuando se dirige hacia una autopista. Igualmente, para mí, por ejemplo, Cementerio Viviente o Cementerio de Animales o Pet Sematary, creo que es la película con más títulos de la historia del cine, también es una representación de eso, ¿no? De que el terror muchas veces está a la vuelta de la esquina y claro que hay que estar preparado. En este caso el que no está preparado es el padre, ¿no? Para superar esa pérdida. Pero al niño le interesará conectar con eso a través de la historia del gato. Claro. De que el primer contacto que el niño tiene con el más allá es cuando, no creo que vaya a hacer muchos spoilers de una película que tiene 40 años, pero bueno, cuando el gato fallece y al padre se le ocurre la genitada de enterrarlo para devolvérselo porque la pobre niña, el pobre niño no son capaces de superar la pérdida del gato porque no has tenido esa conversación con el niño sobre la muerte y el más allá. Digo, bueno, venga, lo resucito y bueno, pues si se carga la familia, pues mala suerte. Claro, entonces muchas veces es esa retracción y esa oposición que hacemos a superar ese miedo que muchas veces nos sobrecoge y nos viene sin preguntar, lo que tampoco nos deja avanzar a nosotros. Bueno, es que revisando la lista hay películas maravillosas, por ejemplo, como Tiburón, películas como La Mosca. Me parece súper interesante introducir La Mosca también, porque al final no deja de hablar de una metamorfosis, que también es una metáfora que forma parte de la vida, ¿no? De hecho, los seres humanos nos estamos metamorfoseando continuamente, ¿no? Y el cambio más brutal quizá es de niño a adulto, ¿no? Es una metamorfosis en toda regla, ¿no? De niño a insecto. A insecto. Sí, es lo que somos, parásitos del planeta. Nosotros somos parásitos del planeta, si lo ves desde el punto de vista de fuera. Estamos parasitando el planeta, ¿no? Estamos cogiendo hemos llegado, lo estamos cogiendo sin permisos, eso sí que lo estamos cogiendo todos sin permisos. Yo no he elegido nacer aquí, en este planeta, sin embargo, pues claro, mato a los cerdos, cojo aquí de una edad a la otra. Estoy abusando constantemente de un espacio que a mí se me ha dado sin preguntar. Respecto a la metamorfosis y a Kafka en concreto, claro, esto fue, de nuevo mi hija, un día ve, papá, ¿me cuentas esto de qué va? Digo, claro, pues de un señor que se levanta un día y es un escarabajo. Claro, para un momento, ¿no? Yo me pongo en el cerebro de mi hija. ¿Qué dices? No, que un niño que se levanta y es un escarabajo. Ah, pues venga, léemelo. Digo, ¿qué? Digo, no. Digo, vamos a ver, ¿no? Y luego pensé yo, ¿pero por qué no? Si en realidad lo que está contando es la angustia de un tipo que no sabe a dónde se dirige su vida, que llega tarde al trabajo, que lo que está pensando es su jefe, la bronca que le va a echar. El día que se levanta Gregorio Samsa, convertido en escarabajo,
Su mayor miedo es la bronca que le va a echar su jefe por llegar tarde. Kafka, la metamorfosis. ¿Cuántos años tiene? ¿No es un terror diario el de llegar tarde? El de llegar tarde al trabajo, porque a ti no te importa llegar tarde al trabajo. El trabajo es un accidente. Te importa la bronca que te espera al llegar al trabajo, que es lo que va luego a concretar. El miedo, claro, es luego lo que va a condicionar tu vida ese día, tu relación con tu pareja, con tu familia, contigo mismo. Vas en el metro y dices, no, a ver, que me invento. No te tienes que inventar nada. Soy un escarabajo, no me podía dar la vuelta. O sea, quiero decir, es que no me daban las patas para ponerme el abrigo. Pues este señor, pero es curioso, porque al final, claro, habla de una metamorfosis de un hombre que a lo que se está enfrentando es a un cambio en su vida respecto a su posición en el mercado laboral. Es que es cristalino. Claro, hombre, visto así sí, pero claro, te dice tu hija, cuéntame la historia, el hombre que se convirtió en el escarabajo, y digo, bueno, sí, ok. Vamos a edulcorarlo. Bueno, al final metáforas para los niños se utilizan infinidad de metáforas. Ahí lo que pasa es que hay unas metáforas que son buenas y otras que son malas, pero de metáforas utilizamos ya desde la abejita y no sé, y el ir a París con la cigüeña. De metáforas tenemos para todos los colores y gustos, ¿no? O sea que las metáforas forman parte de nuestra manera de comunicarnos. Claro, y de nuevo lo interesante aquí es comprender y tener en cuenta que esa mente que hablábamos antes privilegiada de los niños que saben ver y entender lo sobrenatural nos ayuda también directamente a nosotros en el día a día sobreponernos a lo sobrenatural o a lo que creemos que no sabemos explicar. Hay algunos que le han puesto el sobrenombre de religión o de fe y hay otros que, bueno, lo llaman neurociencia o lo llaman... No, es verdad, o sea, al final nuestro entendimiento es muy finito, entonces todo lo que está por encima de lo que nosotros sabemos entender, como adultos, insisto, imaginaos para los niños. Vamos a ver, hay muy pocas películas, yo estoy obsesionado con hacer una película sobre el Olentzero, por ejemplo. O sea, de hacer un Krampus español con el Olentzero, tal. Claro, Ratoncito Pérez, o sea, ¿os imagináis si hiciéramos en España una película de terror sobre el Ratoncito Pérez? Que no se espera que, por ejemplo, que se te caigan los dientes para llevárselos, que te los quita por la fuerza. O sea, quiero decir, claro, el Tooth Fairy de... Bueno, estaba pensando ahora que es verdad, toda la imaginería, los mismos Reyes Magos que te entren en casa por la noche... Es que... No, y encima tampoco tranquiliza. Y encima hay que ponerles leche y galletas, no sea que... Y bueno, aquí en Cataluña tenemos lo del tío, que es un tronco de madera al que le damos golpes con un palo, que la cosa también... Fantástico. Y que caga regalos. O sea, es un señor maltratado, que lo alimentas para maltratarlo al final. Lo moles a palos y encima te caga ahí... Perdón, te deja regalos ahí en tal... Pero lo del Olentzero yo creo que se lleva la palma, porque miedo da. Bueno, es que el Olentzero, antes estábamos mencionando la obra de los monstruos ibéricos, el Olentzero cuando cuenta la historia, el origen del Olentzero es un raptor, un secuestrador de niños. Es como el hombre del saco también. Es el hombre del saco, el Olentzero es originalmente un hombre del saco. Que bueno, pues claro, pues... No, pues para niños que se portan mal, pues el Krampus, el hermanastro de San Nicolás, de Papá Noel. Claro, nosotros hemos erradicado esta figura, que eso está muy bien, porque al final la contraposición, ¿no? Tienes al Papá Noel bien, tienes al Krampus mal, y volvemos al inicio de decir, es que todos somos víctimas y todos somos villanos. Claro. Al final... Claro, Krampus, según cuenta la leyenda, Krampus es el que inicia o el que inventa la lista de los niños malos porque se aburre. Él se aburre con que todos sean buenos o se aburre fingiendo que todos sean buenos y lo que hace es inventarse una lista de niños malos que luego se apropia Papá Noel. O sea, esto según lógicamente pues la leyenda. Sí. Y volviendo al cine de terror, volvemos a incidir en que al final, en cierta manera, las familias, nosotros lo vemos mucho, por ejemplo, porque las familias, cuando les cuentas que existe una sección infantil que se llama Terror Kids, hay un recelo, entendible, pero hay un recelo. Pero, por ejemplo, antes lo comentábamos, no hay ningún recelo en llegar a Halloween y vestir a los niños de la muerte con guadaña incluida en el atrecho. Y pienso,
esta contradicción, ¿cómo la gestionamos? Es un placer que nos damos, es la purga. Es un día al año somos todos monstruos, muertos, villanos, y además, oye, nos glorificamos y nos vanagloriamos en ser malos o en interpretar a malos. Está bien, en realidad es interesante porque no deja de ser una proyección, cuando hacemos a los niños partícipes de ello, no deja de ser una proyección de lo que a nosotros, que seguramente por generación no vivimos en primera persona, no nos dejaron ser, ¿no? El villano. Tú tenías que portarte bien, siempre en educaciones un poquito a lo mejor más recias, más tiradas por lo conductual, pero el niño, claro, el niño hoy sí, hay un día al año que puede ser un monstruo, un cadáver, asustar, tal. Claro, digo, yo a mi hija la vestí de Ghostface, además ella eligió, fuimos a un bazar y ella eligió una rosa manchada de sangre, y digo, esta niña, digo, no tienes a quién parecerte, digo, pero vamos, digo, no hace falta que me haga ningún test, digo, porque de verdad, es que lo eligió ella, y te fascina eso de decir, joder, fíjate que ella misma está desarrollando ese simbolismo macabro, ¿no? De tal. Y no deja de ser, pues eso, lo que hablamos, un placer que te das a ti mismo sobre, bueno, sentirte por lo menos una vez al año, conscientemente elegir la cara del villano o del monstruo. Una de las cosas precisamente que nosotros hacemos más pedagogía es en el hecho de que enfrentarte al terror no es igual hacerlo en la soledad de tu casa que hacerlo en un cine con esa magia que se produce cuando hay muchísimas personas viendo la misma película en silencio y a oscuras, porque al final es como que el estar acompañado te hace un poquito más valiente. Esto es una cosa que nosotros contamos en las sesiones de Terror Kids y al final es real, porque los niños que a veces llegan, siempre hay el hermanito que es un poco más miedoso, pero al final sale contento porque no está solo. Y aquí va mi siguiente pregunta, es ¿con qué película podríamos introducir a los niños, para poner una edad de 6 añitos, 7, con el terror, pero para verla en casa? Con una película de terror. Con una película de terror. ¿Para adultos o para todos los públicos, que también lo hay de terror? A mí Bambi me parece una película sensacional, para introducir a los niños en el terror. Lo digo en serio. O sea, es una película que esconde un mensaje. Esconde un mensaje de que mañana te puedes encontrar solo. Y además la amenaza y quien acaba, en este caso con la madre de Bambi, ni siquiera aparece. A la madre de Bambi la mata una bala perdida en mitad de una montería, tal. Pero de repente, claro, ese cervatillo inocente que viene de estar brincando, jugando y saltando entre amigos, entre las flores, despreocupado y demás, de repente está solo. Emerge una figura, paterna en este caso, que es el príncipe del bosque, un cérvido majestuoso que lo acoge y demás, pero que en todo momento lo que está trazando es una vida paralela a él, no lo está tutelando, ni siquiera ejerce de padre consciente o voluntario, sino sencillamente le tutela para prever que lo pueda suceder. Entonces Bambi sí que es verdad, y lo digo de verdad completamente en serio, que creo que es una película que introduce a los niños muy bien en ese concepto de superar el terror y de romper con lo idílico de una infancia a veces sobreidealizada, que hoy en día desgraciadamente pues estamos alargando quizá demasiado. Y luego como alternativa, Tiburón. Sí, dicen por aquí, dicen que sí. Confirman. Tiburón es una película fascinante. Niño, ¿no te da no sé qué? No, pon Tiburón. No le des más órdenes al niño, ponle Tiburón. Mi hija lleva 3 años seguidos preguntándome, playa que vamos, papá, ¿aquí hay tiburones? No, aquí no hay tiburones. ¿Por qué? Tiburón. Ya no te tienes que preocupar de si la niña entra en el mar. O sea, tranquilita contigo y siempre que vaya a ir al mar va a ir contigo. O estábamos hablando antes de La hierba alta, de la novela de Stephen King. Hombre, que se pierde el niño, que se pierda. A ver qué se encuentra por ahí. Claro, que se pierda. Si vas tú detrás, te pierdes tú con él. También. Y aquí vamos a otro tema, el acompañamiento, porque yo creo que el acompañamiento es el gran olvidado de todos los adultos mayores, de todos los padres, a la hora de dejar que sus hijos se enfrenten al audiovisual. Es decir,
Hay como una sensación de que tú enciendes la televisión, pones una película que te han dicho que es para todos los públicos y ya está. Y la cosa va sola. Pero el acompañamiento es algo fundamental en todo visionado a cualquier edad. Claro, volvemos a lo de antes. A nadie se le ocurre dejar a un niño de 8 o 9 años solo viendo Terrifier, ¿no? O sea, quiero decir, por poner un ejemplo ya de hoy, a nadie se le ocurre dejar a un niño solo viendo Scream o viendo, no sé. Pero si les damos el móvil y les decimos, toma, ponte YouTube 10 minutitos. ¿Qué? Pero estamos locos, o sea, quiero decir, yo a lo mejor es que soy un hombre de otra época, ¿pero qué? ¿Pero tú sabes lo que hay ahí? ¿Tú sabes literalmente lo que hay ahí? Y luego viene tu hija a casa, si te gustó este video... Digo, no, a ver, un momento, ¿tú esto dónde lo has visto? ¿A ti esto quién te lo ha enseñado? Yo no, porque yo no hablo así. Bueno, de hecho, el niño en el cine de terror generalmente es eso, es una réplica de las voces que escucha, de tal. Por eso a mí me parece muy gracioso estar preparando la comida y estar escuchando a mi hija en latino, diciendo video, denle al like, suscríbanse, me encanta tu bolso, no sé qué. Claro, son voces en su cabeza. YouTube son las voces en la cabeza de los niños del siglo XXI. Son los amigos imaginarios. Un niño ya no necesita un amigo imaginario, los tiene todos en YouTube. Correcto. Y a cuál peor. A cuál peor, porque luego pasan unos filtros de edades que tú no controlas, pasan unas calidades de contenidos, unos algoritmos que tú no controlas y que están destinados única y exclusivamente a que el niño consuma cada vez más y peor, y que cada vez tenga esa que hablábamos antes, condensación de la imaginación y del entendimiento de lo sobrenatural, únicamente dirigido a un mensaje. Entonces, claro que es problemático el acompañamiento y claro que debemos acompañarles en lo que ven y en lo que consumen a diario. Y la mejor manera de hacerlo es hablándoles de ello y presentándoselo y sobre todo dirigiéndoles a lo que nosotros creemos que ellos deberían ver. También es verdad que cada niño es un mundo como cada adulto es un mundo. Claro. De todas maneras, uno de los, por ejemplo, hay películas aparentemente inofensivas, me imagino Cars o tipo de películas, pero que al final hay muchísimas capas de lectura en esas películas que un niño solo ante esa película no puede comprender del todo y que puede generar también algunas preguntas que deberían ser respondidas, porque hay preguntas que no pueden quedarse sin responder, ¿no? Estamos en una época fascinante, que es la época en la que Disney y Pixar han empezado a hacer películas de dibujos para los adultos. Correcto. Claro, yo le pongo a mi hija Inside Out, o del revés, o le pongo Up, que tiene uno de los prólogos más brutales, para mí, de la historia del cine, aborto espontáneo incluido. Claro, que un niño no pilla nada de eso. Se lo tienes que explicar tú. Sí, luego cuando a ti tu hijo o tu hija te ven llorando con el prólogo de A, y dirás, ¿a este señor qué le pasa? Hostia, pues ya te lo contaré, hija. Y el problema ya no es cuando no leen esa capa, ¿no? de narración, que es verdad que al final todas las películas tienen distintas capas y cada espectador llega a la que llega. El problema ya es cuando la leen mal o la entienden mal, ¿no? Y tú no sabes que ahí algo no se ha entendido bien. Sí, yo creo que es lo más problemático. También es verdad que yo, por ejemplo, en ese sentido sí que dejo mucha libertad y ya te lo comentábamos, que igual que cada libro los lectores hacen el libro, también los espectadores hacen la película en este caso. Por eso para mí era tan interesante este proyecto, porque no deja de poner en común dos visiones. De hecho, yo abro algunas de las adaptaciones, están muy abiertas y son bastante más libres que lo que muestra la película. Porque en realidad sí, claro, por ejemplo, si a Scream le quita los asesinatos, claro, alguien que conozca, ¿no? Dirá, entonces, ¿qué has contado? Pues hombre, he contado la historia de unos chavales que en su grupo tienen a dos tipos que no están muy allá y a los que a lo mejor por no haber visto que no estaban muy allá y no haberles sabido acompañar en su momento, pues han terminado rebelándose contra el sistema y la manera que han encontrado de rebelarse contra el sistema es haciendo daño a los demás. Y no he contado ningún asesinato entre medias. Sencillamente he incidido en la importancia de no discriminar o de estar pendiente de las señales que nos mandan muchas veces nuestros congéneres y la gente que participa de nuestra vida activa cuando están demandando ayuda, sobre todo indirectamente. Y una pregunta que también nos da mucha curiosidad es saber qué recepción has tenido del libro. Es decir,
porque no es un libro de entrada que sea lo que uno se espera, no es un libro además que uno se espere encontrar. Yo creo que es un libro que tiene que haberte generado muchísimas reacciones, ¿no?, en el público. Estupor. O sea, empezado por mi editor. Mi editor creo que es la persona que peor o que más le ha costado entender este proyecto, pero lo sacó adelante porque lo vio diferente, lo vio interesante, lo vio atrevido y lo vio valiente, pero no ha conectado nunca con ello. Entonces, es verdad y creo que es sano. Sí, de verdad, sinceramente creo que es sano porque también te da una pista de cómo somos a veces, que es lo que estábamos reivindicando durante toda la charla, capaces de sobreponernos a nuestra propia naturaleza, a nuestra propia convicción. Las convicciones son cárceles, para sacar adelante lo que a nosotros no nos gusta o a nosotros creemos que no nos viene bien por la razón que sea, pero sin embargo sí que reconocemos importante o valiente. La acogida, pues ya es algo que he comentado en otros casos, particularmente muy generosa entre los adultos y entre adultos que luego hablando con incluso gente del mundo del cine y demás, con Calle Casas, con Carlota Pereda, que han dicho, ojo, es que, claro, es que esta película vista así, o es que este tema visto así. O sea, la acepción, contaba a los niños, pero claro, nunca dije hasta qué años. Claro, ese niño de 55, de 38. Sí. Claro. Y hay algunas, dentro de la selección de las películas, hay algunas películas que yo escribo pensando en los adultos, porque la idea inicial era que fueran cuentos que el adulto contara a sus hijos y que luego los hijos de 8, los niños de... ¿Cuántos años tienes tú? Perdona, que te pregunte. 11. Todo esto ya lo puedes leer solo. ¿No? ¿Has leído alguno de estos? No pasa nada, o sea, di que no me engañes. Pero de películas ha visto. Sí, pero no las ha leído, ¿no? Claro, yo escribía los cuentos pensando en un padre, en este caso yo, leyéndolos a mi hija. De hecho, mi hija era mi coeditora, era mi editora en la sombra. Ella era la que me decía si más o menos iba entendiendo lo que yo iba escribiendo, de qué iba la película y tal. Entonces, claro que es importante también que el adulto muchas veces se enfrente a esa manera un poco, para eso está la sinopsis, para esa manera un poco más concentrada de contar lo que es una peli, que algunas son un poco más pragmáticas que otras, pero en realidad todos son miedos, como digo, intergeneracionales. Exacto. De hecho, por ejemplo, hay películas como It que me parece curioso que estén y que además me gusta porque nosotros en un taller de cine precisamente lo que hicimos, ¿no?, es con escenas de It, poner escenas de It controladas y dejar que los niños interpretaran esa escena de It y hicieran su susto, ¿no? Era su susto y funcionó. Yo le tenía muy poca fe a que la cosa funcionara, pero funcionó de maravilla, ¿no? Porque ahí voy a otro tema y es todos los prejuicios que tenemos los adultos. Nosotros lo hemos visto este año que tenemos programadores jóvenes, jóvenes a partir, es un grupo de chicos y chicas a partir de 14 años y nos ha sorprendido, personalmente a mí la primera, de todas las películas que visionaron, la que escogieron, porque no era en ningún caso, ¿verdad?, la que nosotros como adultos habíamos internamente como preseleccionado. O sea, que nos dieron una lección de gusto cinéfilo, lo primero, y de valentía, lo segundo. Y ahí me di cuenta de que no los entendemos. No, porque el niño no tiene desarrollado el instinto de autopreservación. Correcto. Es decir, a los niños, insisto, los miedos se los metemos nosotros. El columpio, la calle, la carretera. Cuidado con esto, cuidado con aquello. Cuidado con todo. Es decir, el niño, claro, empieza a modular un poco su entendimiento del mundo en función de los miedos que le vamos metiendo. Claro, ¿qué va a pasar luego? Pues lo vemos además cuando van creciendo, ¿no? Es que 2 huevos al día sube el colesterol. Quiero decir, pero al final son terrores que dices, pero claro, en función son de... Microterrores, ¿no? Les podríamos llamar. Microterrores, es verdad. Cada uno tiene su propia batalla contra ese terror, contra ese miedo, a veces absurdo, ¿no? Porque hay niños que le tienen terror al perro
desde nacimiento o al agua o al mar y tal. Y hay niños que van de cabeza al perro o al mar o al columpio. Porque hay niños, cuando estás en el parque y hablas con los padres, no, mi hijo toda la vida ha sido tirarse, saltar, y hay niños que sin embargo con 7, 8, 9 años todavía se asoman así a las escaleras mecánicas del Carrefour, del centro comercial, como diciendo, hostia, esto me va a llevar por delante. Es que al final el terror es algo natural y el niño desarrolla unos terrores de una manera natural que nosotros lo que hacemos es darle pues esa continuidad luego en el tiempo. Los hacemos más grandes. Claro. Aprovecho también para decir que si alguna persona del público tiene alguna pregunta, sobre todo que aproveche que tenemos a Manuel aquí, sobre todo. Sí, luego también puedes hacerla, pero el momento es ahora. creo que estamos aquí para eso. También. Y no querría olvidarme de hablar de las ilustraciones, porque sí que es verdad que el libro tiene unas ilustraciones, está ilustrado por Ana Lledó y tiene unas ilustraciones muy curiosas además, es decir, que parece que no están, pero están. Es decir, son unas ilustraciones que son, no lo veréis si consultáis el libro luego, son ilustraciones que parecen como miedos, ¿no? Como sueños, ¿no? Un poco. Sí, era la idea con Ana, con la ilustradora, era desarrollar unas ilustraciones, unas imágenes que representaran la película con una simbología, un símbolo muy específico. Es verdad que como muy esquemático también. Claro, ¿no? Es verdad que la mosca pues es la mosca, tiburón es tiburón, alien es alien, pero hay otras como por ejemplo Carrie, el foco roto de la escena del baile, que lo que simboliza pues es un poco eso, ¿no? La ira, el perro. Era lo que queríamos, la figura de Babadook, claro, lo que queríamos era sobre todo que fueran ilustraciones muy básicas, muy simples, están realizadas, que esto es lo que a mí me parece... El orfanato es precioso. El orfanato es precioso y es que estas ilustraciones tienen una particularidad, es que están realizadas de un solo trazo, todas. Es una pasada. O sea, Ana es una mujer súper talentosa. Todas las ilustraciones están realizadas de un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del folio. Hay algunas que son muy sencillas, yo desde luego, a mí todavía me sigue, yo intento un 6 o un 4 y me sale un 6 o un 6, o sea, a mí me saca de lo mío y desde luego no valgo para mucho más. Yo creo que ni la araña, ¿eh? No, la araña a mí me sale con 6 patas, pero por ejemplo la del orfanato, algunas de ellas son... esta es preciosa también, la del foco. La del foco del Carrie es espectacular. Sí, claro, que a trazos seguidos... Sí, de un solo trazo. O sea, además que yo cuando estuve haciendo la primera prueba con ella... Es como vencer el miedo al error. Vencer el miedo al error, en primer lugar. Y otro concepto que también abordamos con esta idea de hacer las ilustraciones así es, efectivamente, que todas las veces que tú levantas el lápiz de un trazo, estás reiniciando la ilustración. Entonces, el miedo que ha afrontado el tirón. Esto es como dejar de fumar, ¿no? Es que solamente fumo en los cumpleaños. No. Deja de fumar. Ni en los cumpleaños ni en las cumpleaños. Pues esto es igual. Todas las veces que levantas el lápiz del trazo, estás reiniciando la ilustración y estás otra vez reutilizando ese miedo a equivocarte. ¿Y nadie tiene ninguna pregunta? Sí. Aprovechemos, que si no ya... Que si no nos vamos a beber. Si no preguntáis, nos vamos a beber ya directamente. Arnau, ¿no? Sí. No. Yo quería preguntarte también si tenías en mente algún otro proyecto en la línea, porque yo creo que esto no lo vamos a poder dejar aquí. Relacionado con el terror, y con... Sí, claro. Más a medio plazo, porque ahora sí que estoy con otro tema que no tiene absolutamente nada que ver con esto, aunque sí es bastante terrorífico también. Pero de eso sabremos un poquito más adelante y además no mucho tardar. Para febrero-marzo tenemos algo que, como digo, no está relacionado directamente con el terror. Estoy obsesionado con la peli del linchero. Y sí que a nivel... Luego mando un afectuoso saludo a todos los productores y a la Diputación del País Vasco y demás. No, pero sí, porque además en España hay muchísimo talento.
Y además hay un talento, no diré emergente, porque no es emergente, ha estado ahí, lleva latente 60 años en nuestro país, lo hablábamos antes fuera de micrófono. Hay un talento desmesurado respecto a lo que es toda la imaginería y todo el simbolismo de nuestro país y nuestra tradición. Antes viendo la exposición aquí del folk horror de uno de los patrocinadores, entiendo que principal, uno de los principales del festival, sí. Lo estábamos comentando. Madre mía, no habrá historias que contar en... Es que ahora estamos entrando en eso, llevamos, pues eso, antes David Hebrero, estábamos hablando de la producción cinematográfica del País Vasco de los últimos 4 o 5 años, empezando incluso hasta por Aquelarre, Berrementar y demás. Claro, como te digo, estoy obsesionado con los lecheros y lo que es a proyectos personales pues siempre hay, pero hay que ponerse a ellos y eso hay que enfocarlos muy bien para que puedan tener luego la suerte de presentarse en espacios como este. De hecho, nosotros lo que vamos a continuar es extendiendo el terror a todas las edades y como más jóvenes mejor, porque esto tiene que empezar pronto. Sí, además es que la prueba, a mí me sabe bien por ti, porque considero que está muy guay con 11 años, que seas capaz de ponerte además en primera fila aquí a aguantar el chaparrón, bueno, no es chapa, pero bueno, que luego hablas con los niños y en realidad todos los niños tienen esa querencia a lo sobrenatural y esa querencia a lanzarse a lo que tú ya ves un poco de reojo y es muy interesante, muy importante, empezamos por nosotros mismos, el hacerles partícipe, ya no diré del miedo, sino de lo que no pueden entender por sí solos. Igual que les explicamos cualquier otra cosa que nos toca explicarles, pues ¿por qué no esto? Y desde luego ese trabajo que hacéis vosotros me parece fundamental. Obviamente, como digo siempre, con prudencia, sabiendo adaptar todo al lenguaje que toca adaptarlo, tampoco vamos a ser cafres, pero desde luego no ocultándoselo y no alejándoles de lo que está a la vuelta de la esquina. De hecho, yo creo que sí hay una certeza en nuestra sociedad actual, precisamente es la importancia del audiovisual y el convivir con el terror. Me parece que ambos conceptos, yo creo que con estos dos conceptos podemos definir el momento que estamos viviendo y vamos, yo creo que el cine de terror y los festivales de cine de terror y fantástico creo que somos el mejor camino como para combatir, ¿no? desde la cultura, desde la contracultura, los mensajes que nos están llegando por muchísimos otros canales, ¿no? O sea que yo aquí firme defensora de la unión audiovisual terror. Así es. Para todas las edades. Totalmente de acuerdo. Y si encima con ello les ayudamos, les imbuimos en ese mundo que también están abandonando de manera antinatural, que es el de la lectura, la literatura, la autonomía lectora, la comprensión lectora, el reposar tranquilamente un cuento, una metáfora, una moraleja y demás, pues ya mejor que mejor. Al final, las sociedades somos historias. De hecho, cuando hay discusiones de qué es primero, no sé qué, no sé cuánto, lo primero es la historia. Nos hemos contado historias desde que la humanidad es humanidad, con dibujitos en las paredes, con sombras, y ahora ya pues con películas con millones de efectos especiales. Pero lo que subyace es la necesidad y el poder de contarnos historias y de escuchar historias. Y por eso creo que este libro es muy bonito, porque al final lo que tenemos son 20 historias contadas, que no hace falta que hayas visto la película, que sepas que son una película, porque al final son una historia contada para los niños. Eso es. Y para los adultos. Y para los adultos. Muy bien. Y bueno, ahora ya sí que si nadie tiene ninguna pregunta, pues ya pues vamos al cava, ¿no? Sí, al cava y al champín. Muchas gracias.